¿Qué define a un ser humano? ¿Es la sangre que corre por sus venas, la genética heredada o el amor incondicional recibido a lo largo de los años? Se podría imaginar lo que significa vivir décadas creyendo en una verdad absoluta. Mirar todos los días a quienes lo cuidaron, curaron sus heridas y aplaudieron sus logros, creyendo conocer cada detalle de la historia que los une. Pero, ¿qué pasaría si, en una tarde cualquiera, un simple trozo de papel amarillento por el tiempo hiciera que toda esa realidad se desmoronara en un instante? Es esa sensación física de que el suelo desaparece bajo los pies, de que falta el aire en los pulmones, mientras la mente intenta desesperadamente procesar una información que cambia el pasado, el presente e, inevitablemente, el futuro. Esta historia no es solo sobre un secreto de familia, es un viaje profundo sobre los límites del sacrificio humano, sobre elecciones imposibles hechas en la oscuridad de la noche, y sobre el peso aplastante de un amor tan grande que necesitó ser escondido para sobrevivir. Este suceso cambió para siempre la vida de un hombre común, alguien que, al abrir una vieja caja polvorienta, no encontró apenas una fotografía, sino el fantasma de una mujer que lo amó más que a su propia vida y que pagó un precio que nadie jamás debería pagar. Él creció en una casa donde el amor nunca fue escaso. Sus padres, Antonio y Elena, eran el refugio seguro de toda su existencia. Su vida en el interior era sencilla, marcada por el olor a café recién hecho en las mañanas de domingo y por el sonido de la lluvia golpeando las tejas de barro. Él siempre fue el centro del universo de ellos. No tenían lujos extravagantes, pero la devoción que sentían por él era palpable, casi física. Elena era una mujer de abrazos apretados, de esas que parecen querer proteger a los suyos de todas las crueldades del mundo solo con la fuerza de su propio cuerpo. Antonio, su padre, representaba el silencio protector, el hombre de manos callosas y mirada serena, que trabajaba de sol a sol para garantizar que no le faltara nada. Mirando hacia atrás, tal vez hubo pequeñas señales, un cuidado excesivo, un miedo irracional a que él se lastimara o se alejara demasiado. Miradas largas y melancólicas intercambiadas entre los dos cuando creían que él no prestaba atención. Era como sentir que existía una conversación en el ambiente, pero sin que se pronunciara ninguna palabra. Esa era la sensación, y una sombra invisible y silenciosa que habitaba los rincones de su casa. Sin embargo, él era solo un niño, y luego un adolescente enfocado en sus propios problemas, por lo que nunca cuestionó nada. ¿Por qué cuestionaría el paraíso? ¿Por qué buscaría grietas en los cimientos de un hogar que siempre le pareció indestructible? Hasta que llegó el día. Era una tarde de otoño, de esas en las que el cielo adquiere un tono gris plomo y el viento frío invita al recogimiento. Sus padres habían salido para visitar a unos familiares en una ciudad vecina, y él decidió que era el momento perfecto para organizar el antiguo ático de la casa. Era un espacio que raramente visitaba, un verdadero cementerio de recuerdos olvidados, lleno de muebles cubiertos por sábanas blancas, de cajas de cartón deformadas por la humedad y el olor característico a polvo y tiempo acumulado. Mientras movía unas pilas de ropa antigua, su pie tropezó con algo sólido. Era un pequeño baúl de madera oscura, con bisagras de metal oxidado. No estaba cerrado con llave, pero la tapa estaba atascada. La forzó con cuidado, sintiendo la madera crujir en protesta, hasta que cedió. Dentro, había objetos que parecían pertenecer a una vida que no era la de ellos. Un reloj de bolsillo que ya no funcionaba. Algunas monedas antiguas que habían dejado de circular hacía mucho tiempo. Y, en el fondo, cuidadosamente envuelta en un pañuelo de seda,
había una caja más pequeña, hecha de lata. El silencio en el ático parecía haberse vuelto más denso. El sonido de su propia respiración resonaba demasiado alto. Sus manos comenzaron a sudar. Al abrir la caja de lata, encontró que allí dentro reposaba una única fotografía. Los bordes estaban ligeramente desgastados y la imagen en blanco y negro mostraba las señales inconfundibles de una época lejana. La sostuvo cerca de la luz tenue de la pequeña ventana. La imagen revelaba a una bailarina. Llevaba trajes deslumbrantes, llenos de encajes y cintas que parecían tener movimiento propio. Su rostro era el de una mujer muy hermosa, joven, que no aparentaba más de 20 años. Exhibía una sonrisa, pero sus ojos cargaban con un océano de tristeza. Era una mirada profunda que parecía atravesar el papel. Sintió un escalofrío. ¿Por qué los ojos de aquella extraña parecían reflejar los suyos? Movido por la angustia, giró lentamente la foto. En el reverso áspero, con tinta descolorida pero caligrafía elegante, y había una dedicatoria que cayó como un yunque sobre su cabeza. Hijito del corazón, a ti con mucho amor. El mundo a su alrededor dejó de girar. ¿Hijito? El baúl estaba entre las cosas de sus padres. Si esa mujer desconocida le estaba dedicando la foto a un hijo, ¿quién era ese hijo? Bajó las escaleras como si caminara en un sueño. A cada escalón, la estructura de su vida temblaba. Si aquella mujer era quien él sospechaba, entonces, ¿quiénes eran las personas que lo habían criado? Se sentó en la silla del comedor. La casa de repente parecía un territorio hostil. Se quedó allí durante horas en la oscuridad, hasta que escuchó el auto de su padre estacionando afuera. La puerta se abrió, trayendo las voces animadas de Antonio y Elena. «Hijo, llegamos», anunció su madre, trayendo bolsas de compras. «Comimos algo en el camino, pero traje ese dulce que te gusta». Al encender la luz de la sala, la escena hizo que las bolsas se resbalaran de las manos de Elena. No puedo creer esto. Él estaba sentado en la oscuridad, pálido. Sobre la mesa, bajo la luz amarilla de la lámpara, estaba la fotografía de la bailarina boca arriba. No necesitó decir una sola palabra. La mirada que sus padres intercambiaron respondió a todo. Era la mirada de quienes sabían que la bomba de relojería finalmente había explotado. Elena, su madre, se derrumbó. Se cubrió el rostro con ambas manos y comenzó a llorar con un llanto cargado de un dolor contenido durante toda una vida. Sus sollozos rompieron el corazón del joven en 1000 pedazos. Miró a su padre. El hombre que nunca mostraba debilidad tenía los ojos llorosos y los hombros encorvados. Caminó lentamente, ignoró la foto y lo abrazó. Antonio lo envolvió en sus brazos y el joven sintió el cuerpo de su padre temblar y sollozar. «Papá», logró susurrar con la voz entrecortada. «¿Quién es ella? Por favor, dime qué está pasando». Antonio se apartó lentamente, se secó los ojos con el dorso de su mano callosa y acercó una silla. Lo miró profundamente a los ojos, respiró hondo y se preparó para destruir el pasado de ambos y reescribir su historia. «Querido hijo, no te angusties», sonó la voz de su padre, embargada por la emoción, rompiendo el denso silencio del comedor. Sus manos, gruesas y marcadas por años de trabajo duro, envolvieron las del joven con una delicadeza que él rara vez había presenciado. «Somos tus padres adoptivos, pero vivimos única y exclusivamente para amarte». Y la palabra adoptivos resonó en su mente como el repique de una campana de iglesia en una plaza vacía. Era una palabra sencilla, común, pero en ese exacto segundo reescribió todas las memorias de su infancia. Las similitudes que siempre buscó en el espejo
la forma de la nariz que creía ser de su abuelo, la terquedad que juraba haber heredado de Elena. Todo era una ilusión reconfortante. Sin embargo, curiosamente, mientras los cimientos de su biología se derrumbaban, los del amor que lo rodeaba se volvían aún más sólidos. Cabe reflexionar por un instante sobre la magnitud del amor por elección. Amar a alguien de la propia sangre es un instinto. Es la naturaleza actuando. Pero elegir amar al hijo de otra persona, dedicar cada gota de sudor, cada noche de sueño y cada latido del corazón a un niño que no comparte la misma genética, es verdaderamente un acto divino operando en la tierra. Antonio y Elena no le habían dado la vida, pero habían dado sus propias vidas para que él pudiera vivir. Pero si ellos eran sus padres por elección, ¿quién era la mujer de la fotografía? ¿Quién era la bailarina de mirada triste y vestido de encaje que lo llamaba hijito del corazón? Su padre, con los ojos fijos en la mesa, comenzó a desenredar el hilo de una historia que había estado guardada bajo 7 llaves. Una historia que comenzó mucho antes de que el joven tuviera sus primeros recuerdos, en una época donde el mundo era mucho más implacable con las mujeres que osaban caminar solas. La mujer de la foto era su madre biológica, una joven soñadora, de una belleza rara, a quien la vida había empujado a los márgenes de la sociedad. Su nombre no importaba tanto como su lucha. Era una madre soltera, desamparada, con un bebé recién nacido en brazos y el peso del mundo entero sobre sus frágiles hombros. En aquellos años difíciles, sin educación formal, sin una familia que la apoyara y con un niño que alimentar, tomó la única decisión que parecía viable para garantizar la supervivencia de su hijo. No huyó. No se escondió. Fue a la primera línea de una guerra diaria. Según le relató su padre, con la voz cargada de un profundo respeto, ella frecuentaba todos los clubes nocturnos de la ciudad. No iba en busca de diversión, lujo o placer. Aquel vestido de encajes y cintas no era un disfraz de alegría, era su uniforme de batalla. El escenario era desolador. Ambientes llenos de humo, el olor penetrante del cigarrillo mezclado con perfumes baratos y el sonido ensordecedor de los instrumentos ahogando las conversaciones. Era allí, en ese mundo de ilusiones y sombras, donde ella luchaba por él. Bailaba, cantaba, noche tras noche, entregando su energía, su juventud y su dignidad a públicos de extraños, sonriendo con los labios mientras su alma lloraba de nostalgia por el bebé que había quedado en casa bajo el cuidado de vecinas caritativas. Subía a aquellos escenarios precariamente iluminados con un único y sagrado objetivo: conseguir dinero para su leche, su ropa y su sustento. Pero el cuerpo humano tiene límites y la mente es aún más frágil ante el desespero constante. La rutina exhaustiva, la humillación silenciosa de la vida nocturna y el dolor lacerante de pasar las noches lejos de su hijo comenzaron a cobrar un precio demasiado alto. Para soportar el cansancio, para anestesiar la culpa de no estar presente en las madrugadas de fiebre del bebé, de aquí para calentar su garganta en las noches heladas antes de subir al escenario, encontró un falso refugio: el alcohol. Lo que comenzó como una dosis para darse valor, se transformó en un anestésico para el dolor de existir. La bebida se convirtió en su compañera más constante después de la soledad, y fue exactamente ese falso remedio el que se volvió su veneno. El alcohol, combinado con el desgaste brutal de las noches sin sueño y el esfuerzo continuo de sus cuerdas vocales, comenzó a robarle la única herramienta de trabajo que poseía. Su voz empezó a fallar. El tono afinado y potente que garantizaba el pan de cada día se transformó en un susurro ronco, hasta que llegó el día fatídico, el día en que el silencio devoró su capacidad de cantar.
Perdió la voz y al perderla, perdió la capacidad de luchar por su hijo. Fue en ese momento de oscuridad total, en el pozo más profundo que un ser humano puede alcanzar, cuando tomó la decisión más dolorosa y altruista posible. Comprendió que el mayor acto de amor no era quedarse con él, sino dejarlo ir. En una noche que Elena describiría entre sollozos como la más lluviosa de aquel año, una llamada débil sonó en la puerta trasera de la casa de los padres adoptivos. Conocidos en la comunidad por su bondad y por la tristeza silenciosa de no poder tener hijos. Al abrir, encontraron a la joven bailarina. Su vestido de encaje estaba empapado, su rostro abatido y sus ojos marcados por unas ojeras profundas y una tristeza insondable. En sus brazos, envuelto en mantas secas y calientes, estaba el bebé. Con un hilo de voz, entregó su bien más preciado, implorando que lo criaran, ni lo educaran ni le dieran un hogar donde no conociera el frío ni el hambre. Renunció a su propia felicidad para garantizar la de él. El comedor quedó sumergido en un silencio absoluto, cortado solo por la respiración agitada de Antonio. Las lágrimas de Elena se habían secado, dejando marcas de un dolor compartido. El joven estaba paralizado. Una avalancha de emociones se desmoronaba sobre él. La rabia inicial de sentirse engañado se evaporó, siendo reemplazada por una gratitud abrumadora hacia Antonio y Elena, y por una compasión avasalladora hacia aquella mujer desconocida que lo había sacrificado todo. ¿Y dónde está ella?, preguntó el joven, con la voz reducida a un hilo y el corazón latiendo con la fuerza de un tambor. ¿Qué pasó con ella después de esa noche? ¿Dónde está mi madre? Antonio bajó la cabeza. Sus manos temblaban sobre la mesa. Cuando levantó la vista, el peso de la culpa de décadas de secreto estaba estampado en cada arruga de su rostro. Hoy, sola, vive en un asilo, respondió el padre con la voz quebrada. Está allí desde hace muchos años, hijo. Una institución administrada por monjas en las afueras de la ciudad vecina. Nosotros enviamos provisiones de forma anónima todos los meses. Ese fue nuestro acuerdo. Pero ella vive en la soledad. Perdóname. Por favor, mi querido hijo, perdóname por contártelo hasta ahora. Tuvimos miedo de perderte. Tuvimos miedo de que la buscaras y nos dejaras. Fuimos egoístas por amor. Las palabras lo golpearon con la fuerza de un huracán. Un asilo. Sola. La mujer que había renunciado a su propia vida para que él tuviera una, llevaba décadas aislada del mundo, marchitándose en la soledad. Pero mientras él vivía rodeado de amor y comodidad, ignorando por completo el sacrificio que había permitido su existencia. El joven miró el reloj de la pared. Pasaba de la medianoche. La oscuridad del exterior parecía reflejar la tormenta que rugía en su interior. La mujer del vestido de encaje, la bailarina de mirada triste, su madre biológica, estaba a pocos kilómetros de distancia, esperando por un milagro que probablemente creía que nunca llegaría. Necesitaba encontrarla. Necesitaba mirar esos ojos que eran idénticos a los suyos. Y supo, con absoluta certeza, que tan pronto como los primeros rayos de sol rompieran la oscuridad de aquella madrugada, su viaje más importante apenas estaría comenzando. La noche se arrastró con una lentitud sádica y cruel. En cada segundo marcado por el péndulo del antiguo reloj de pared, sonaba como un martillazo estruendoso en su conciencia, haciendo eco por toda la casa silenciosa. Él no pegó los ojos. Absolutamente ningún minuto de sueño visitó su cuerpo exhausto. ¿Cómo podría alguien dormir cuando el cimiento más profundo de su propia existencia acababa de ser arrancado y reescrito ante sus ojos? Se quedó allí, sentado en la misma silla de madera del comedor, bajo la luz tenue y amarillenta de la lámpara, sosteniendo la fotografía desgastada de la mujer que le dio la vida.
A cada instante que pasaba, una nueva pregunta nacía en su mente febril, formando un laberinto oscuro de ¿y si? Que parecía no tener fin. ¿Y si ella hubiera logrado mantener la voz milagrosamente? ¿Y si la sociedad implacable de aquella época hubiera sido solo un poco menos cruel y sentenciadora con una madre soltera? No puede ser. ¿Y si Antonio y Elena no hubieran abierto la puerta trasera en aquella exacta noche de lluvia y desesperación? Es válido preguntarse, con toda sinceridad, si alguna vez se ha vivido una noche así. Una de esas madrugadas interminables donde el sueño huye, el pecho se aprieta de tal forma que duele respirar, y la única compañía es el peso inmenso de una verdad devastadora y la urgencia de una decisión que debe tomarse en cuanto salga el sol. Quien haya sentido esa angustia paralizante en la piel sabe exactamente el veneno que estaba corroyendo el alma de aquel joven durante esas horas oscuras. El sentimiento de impotencia ante el pasado era aplastante. No podía retroceder en el tiempo. No podía entrar en aquel club nocturno lleno de humo, arrancar el vaso de bebida de las manos de su madre y decirle que todo estaría bien. Solo tenía el presente. Un presente frágil, construido sobre un sacrificio monumental. Al día siguiente, se levantó muy temprano. En realidad, solo se irguió de la silla donde había permanecido petrificado durante toda la madrugada. El cielo afuera comenzaba a adquirir tonos de un azul pálido y frío, anunciando un día gris. La casa aún estaba sumergida en el silencio típico de las primeras horas de la mañana. Caminó a paso lento hacia la cocina, movido por una inercia mecánica, y preparó una jarra de café fuerte. Era un intento desesperado y vano de espantar el cansancio del cuerpo, pues sabía muy bien que el cansancio del alma jamás podría ser curado por el café más fuerte del mundo. Y al darse la vuelta para tomar una taza, encontró a Elena parada en el umbral de la puerta. Llevaba una bata antigua, los hombros encogidos y los ojos aún peligrosamente hinchados y enrojecidos de tanto llorar. El miedo absurdo a perderlo exhalaba por todos sus poros, llenando la cocina de una tensión palpable. Él no dijo una sola palabra. Caminó hacia ella y la envolvió en un abrazo apretado, el más apretado que había dado en toda su vida. Un abrazo largo que decía absolutamente todo lo que su voz ronca no lograba expresar. Tú eres mi madre. Tú cuidaste de mí. Nada, ni siquiera el pasado, cambia eso. Pero él necesitaba ir. Su alma se lo exigía. Fue a visitar a su madre al hogar de ancianos. El trayecto hacia la ciudad vecina transcurrió bajo una espesa y pesada niebla matinal. La carretera sinuosa parecía un túnel hacia lo desconocido. Los árboles a la orilla de la vía pasaban por la ventana del auto como bultos fantasmagóricos, reflejando a la perfección su estado de ánimo sombrío y confuso. Sus manos apretaban el volante de cuero con tanta fuerza que los nudillos estaban completamente blancos, adoloridos por la tensión. El radio estaba apagado. El único sonido en el mundo era el zumbido monótono de los neumáticos cortando el asfalto húmedo y los latidos desacompasados y retumbantes de su propio corazón, que parecía querer saltársele por la garganta en cualquier momento. Durante esos kilómetros solitarios, ensayaba diálogos imaginarios. ¿Qué diría cuando estuviera, finalmente, frente a frente con ella? ¿Cómo se inicia una conversación con 30 años de retraso? Hola, ¿soy el bebé que entregaste llorando bajo la lluvia? Oh, gracias por haber destruido tu juventud para salvar la mía. ¿Por qué, en el nombre de Dios, no intentaste buscarme cuando crecí? Cada frase que formulaba sonaba increíblemente ridícula, insuficiente, minúscula ante la magnitud avasalladora de aquel reencuentro inminente. ¿Cómo se resume una vida entera de ausencia, sacrificio y dolor en un simple saludo de buenos días?
La dirección que su padre, Antonio, le había dado con manos temblorosas la noche anterior, estaba anotada en un trozo de papel arrugado en el asiento del pasajero. Las coordenadas lo llevaron a una calle increíblemente silenciosa, arbolada y melancólica, muy alejada del agitado centro de la ciudad vecina. Altos muros de mampostería blanca, desconchados en algunas partes, rodeaban una construcción antigua e imponente, con grandes ventanas de madera y un extenso techo colonial oscurecido por el tiempo. Una modesta placa de metal, fijada cerca de la reja de hierro oxidada, confirmaba que había llegado a su destino. Hogar de reposo de las Hermanas de la Caridad. Era exactamente allí. El destino final y trágico de una mujer vibrante que alguna vez había brillado bajo las luces embriagadoras de la vida nocturna, que había girado incansablemente con vestidos de encaje y cintas para los aplausos de extraños, ahora confinada, olvidada y silenciada entre aquellas paredes frías, aguardando pacientemente el fin de sus días en la tierra. Estacionó el auto al otro lado de la calle estrecha. Apagó el motor, pero no logró soltarse el cinturón de seguridad. Se quedó allí, inmóvil durante largos y tortuosos minutos, mirando la fachada melancólica del asilo a través del cristal empañado por su respiración. El miedo lo paralizaba de una forma que nunca antes había experimentado. El miedo cruel a lo que encontraría al otro lado de esos muros. El miedo aterrador a que ella, castigada por el tiempo y la soledad, simplemente no lo reconociera. El miedo cobarde, y lo admitía con profunda vergüenza, a no poder soportar en el pecho el dolor físico de ver la ruina absoluta de un ser humano que lo amó hasta el punto de anular su propia existencia. Imaginemos el valor necesario para abrir la puerta de ese auto y el peso de cada paso. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire húmedo de la mañana. Tomó la caja de lata con la fotografía del asiento del pasajero y bajó. El aire helado le golpeó el rostro como una bofetada seca de realidad, ir despertando todos sus sentidos. Cruzó la calle adoquinada y empujó la pesada reja de hierro, que cedió lentamente con un gemido metálico y arrastrado. El patio interior era amplio y muy bien cuidado, lleno de macizos de flores sencillas, pero emanaba una atmósfera pesada, una quietud resignada y opresiva que solo existe en lugares donde el futuro ya no importa, donde las personas están apenas esperando en la sala de embarque de la vida su propia partida. Caminó hacia la puerta principal de cristal. El sonido de sus propios zapatos resonaba en el suelo. Entró en la recepción inmediatamente, el olor inconfundible a productos de limpieza fuertes, lavanda barata y medicamentos invadió sus fosas nasales, formándole un nudo en la garganta. El ambiente era austero. Una monja de semblante increíblemente sereno, con arrugas profundas y amables alrededor de los ojos, estaba sentada detrás de un inmenso mostrador de madera desgastada, llenando pacientemente unos formularios en un cuaderno. Ella levantó la vista lentamente cuando él se acercó. Su mirada era de una compasión infinita. La mirada de quien está dolorosamente acostumbrada a recibir a familias llenas de culpa que aparecen allí solo en días festivos esporádicos. O peor, a familiares lejanos que acuden fríamente a resolver burocracias tras un fallecimiento. «Buenos días, hijo mío», dijo con una voz tan suave que parecía flotar en el aire cargado de la habitación. «¿En qué puedo ayudarte en esta mañana fría?». Su garganta se secó por completo. La saliva desapareció. Todas las palabras que había ensayado exhaustivamente durante el viaje simplemente se evaporaron de su mente. Sus manos temblaban incontrolablemente cuando metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó la fotografía antigua. El papel parecía vibrar entre sus dedos. Colocó la foto de la joven bailarina boca arriba, sobre la superficie fría del mostrador de madera.
Yo vengo a buscar a esta mujer. Logró balbucear, con la voz fallando miserablemente, sonando frágil como la de un niño asustado. Mi padre, Antonio. Él envía contribuciones para su cuidado, de forma anónima, desde hace muchísimos años. Yo soy su hijo. La monja parpadeó, sorprendida, y tomó la fotografía con una delicadeza casi reverencial. Bajó la mirada y observó detenidamente el rostro joven, hermoso y triste de la bailarina inmortalizado en el papel amarillento. Luego, levantó lentamente los ojos hacia él, y él vio el momento exacto en que la conmoción pura recorrió el rostro de la mujer como una corriente eléctrica invisible. La semejanza era innegable, brutal, evidente. Ella no necesitaba ninguna prueba de laboratorio o montañas de documentos notariados que demostraran su identidad. El espejo implacable del tiempo estaba justo allí, materializado frente a ella, en la forma idéntica de sus ojos, en el contorno de su barbilla, en la expresión de su rostro. Ella sabía, sin la menor sombra de duda, exactamente quién era él y de dónde venía. Pero, en lugar de la sonrisa de alegría que él ingenuamente esperaba ver surgir en el rostro de alguien que tiene el privilegio de presenciar un milagro familiar, lo que vio fue una sombra oscura, espesa y aterradora apoderarse de toda la expresión de aquella mujer benevolente. Lástima es el tipo de compasión más profunda, devastadora y dolorosa que un ser humano reserva única y exclusivamente para aquellos que están a punto de recibir la peor y más destructiva noticia de toda su vida. Se levantó muy lentamente de la silla, ajustándose el largo hábito oscuro con manos visiblemente temblorosas, y suspiró. Fue un sonido largo, pesado, cargado con la tristeza de siglos. «Acompáñame, por favor», susurró, saliendo de detrás del mostrador con los hombros encorvados. El estómago del joven se revolvió violentamente. Sus piernas amenazaron con ceder bajo el peso de su propio cuerpo, pero una fuerza invisible, tal vez el espíritu desesperado de un hijo en busca de sus raíces, lo impulsó hacia adelante. Comenzaron a caminar lado a lado por un pasillo largo y en penumbra, con un piso encerado que reflejaba la luz tenue de las lámparas del techo y paredes pintadas de un tono verde hospital descolorido. Cada paso que daban resonaba en el silencio sepulcral del asilo, mezclándose de forma ensordecedora con los latidos sordos que retumbaban en su pecho. Las puertas de las habitaciones por las que pasaban estaban entreabiertas, revelando filas de camas blancas y figuras extremadamente frágiles, dormidas o mirando fijamente a la nada, perdidas en las mazmorras de sus propios recuerdos fragmentados. Pero la monja no miraba hacia los lados. No saludaba a nadie. Solo caminaba con una solemnidad fúnebre, casi protocolar, hacia el final extremo de aquel pasillo interminable. Durante ese recorrido, que pareció durar décadas dentro de su cabeza, su mente entró en un estado de negación y esperanza delirante y proyectando el momento exacto de su encuentro. ¿Cómo sería su voz ahora? ¿Habría recuperado el habla después de 30 años de descanso? ¿Esbozaría una sonrisa al verlo? ¿Lo recordaría instantáneamente al pequeño bebé febril que envolvió en la tormenta? El perdón más absoluto ya estaba listo en sus labios. La gratitud más ferviente ya desbordaba de su pecho, amenazando con hacerlo llorar en cualquier segundo. Solo necesitaba llegar a esa maldita habitación. Solo necesitaba entrar, arrodillarse junto a su cama, abrazar su cuerpo frágil y envejecido y decirle con todas las letras: «Se acabó. Tu pesadilla terminó. Nunca más estarás sola en este mundo. Tu sacrificio sobrehumano valió la pena, madre. Estoy aquí. Estoy vivo, fuerte y sano. Y vine hoy, en esta mañana, a buscarte para llevarte a nuestra casa.
Diel ya imaginaba febrilmente a los tres, a él, a Antonio y a Elena, construyendo una nueva y maravillosa configuración de familia. Una familia forjada a fuego por un dolor indescriptible, pero finalmente sanada por la verdad liberadora. Dedicaría cada día de su vida a compensar cada noche de cruel soledad que ella había pasado dentro de ese lugar olvidado por Dios. Fue entonces cuando llegaron al final del oscuro pasillo. Había allí una última puerta, hecha de una madera pesada y desgastada, con una pequeña ventana rectangular de cristal esmerilado justo en el centro. La monja se detuvo abruptamente frente a ella. A él se le cortó la respiración. Se preparó para el reencuentro de su vida. Pero la religiosa no llevó la mano a la manija de metal. Ni siquiera miró la puerta. En cambio, giró su cuerpo lentamente y se puso frente a él. Tomó sus dos manos heladas y temblorosas entre sus manos cálidas y callosas. Los ojos castaños de aquella mujer de fe se llenaron rápidamente de lágrimas brillantes. Ella era una persona que vivía diariamente rodeada por la finitud humana, incansablemente acostumbrada a la muerte y a las despedidas. Pero algo en esa historia específica, en la tragedia shakespeariana de aquella madre que pasó una vida entera e inútil esperando al hijo que entregó por puro amor, había logrado quebrar todas las defensas emocionales de la vieja religiosa. El silencio absoluto que siguió en el pasillo fue el sonido más alto, ensordecedor y aterrador que él jamás había escuchado en toda su patética vida. Era el silencio denso y eléctrico que precede a la caída libre, el silencio macabro que precede al impacto inevitable de un mundo entero derrumbándose sobre su cabeza. La monja le apretó las manos con aún más fuerza, los nudillos de ella volviéndose blancos. Cerró los ojos por una fracción de segundo y respiró hondo, su pecho subiendo y bajando, pareciendo buscar fuerzas directamente en las entrañas de lo divino para lograr pronunciar las palabras que ya se formaban en sus labios temblorosos. Abrió los ojos, clavó la mirada en el fondo de su alma y entonces, hijo mío, la voz de la monja sonó como un soplo helado. Un susurro frágil que parecía cargar todo el peso del mundo en sus sílabas. Tu madre no pudo esperar. Descansó. Nos dejó anoche. Las palabras no entraron por sus oídos. Chocaron contra su pecho como un tren a alta velocidad. Su mundo, con aquel mundo seguro y predecible que conocía hasta hacía 24 horas, se vino abajo. Literalmente. Sus rodillas cedieron y la fuerza abandonó sus músculos de una forma tan repentina y absoluta que, si la monja no le hubiera sostenido las manos con firmeza, se habría desplomado en el suelo frío y encerado de aquel pasillo de hospital. El aire fue succionado de sus pulmones. Un zumbido agudo, el sonido ensordecedor de la nada, se apoderó de su mente. Abría la boca intentando tomar oxígeno, intentando articular una negación, un grito, cualquier cosa. Pero ningún sonido salía. Era el silencio del desespero absoluto. Cabe preguntarse sobre la crueldad matemática del destino. ¿Se puede imaginar la ironía cósmica de descubrir el amor de la vida, el origen de la propia sangre, y perderla en el mismo instante? Mientras él estaba sentado en su comedor, seguro y abrigado, sosteniendo aquella fotografía desgastada bajo la luz amarilla de la lámpara, con el corazón acelerado, descubriendo la verdad sobre el sacrificio de ella. Ella estaba allí, a pocos kilómetros de distancia. Tal vez, en ese exacto momento, ella estaba dando su último y solitario suspiro. El hilo invisible que los había conectado durante toda la vida. El hilo que ella tejió con dolor, renuncia y lágrimas. Se había roto en el instante exacto en que él finalmente extendió la mano para sostenerlo. Había llegado tarde. El hijo por el cual ella sacrificó su propia voz, su juventud y su libertad,
llegó apenas unas horas demasiado tarde. La monja, con una fuerza sorprendente para su edad, lo ayudó a recomponerse, apoyándolo contra la pared helada del pasillo. Las lágrimas ahora escurrían libremente por su rostro, calientes y amargas, lavando el polvo de toda una vida de ignorancia. Ella llevó la mano al bolsillo de su hábito, sacó una llave antigua y con un movimiento lento y solemne, abrió la pesada puerta de madera que estaba frente a ellos. La puerta cedió con un crujido melancólico. La habitación era minúscula. Una cama individual con estructura metálica, cubierta por una sábana blanca impecablemente estirada. Un pequeño armario de madera en una esquina. Una ventana basculante que permitía la entrada de una luz gris y triste. Y nada más. Esa era la totalidad del universo de la mujer que le había dado la vida. No había lujos, no había premios, no había vestidos de encaje y cintas. Solo el silencio y una simplicidad que desgarraba el alma. Caminó con pasos temblorosos hasta la cama vacía y pasó la mano sobre la almohada, que aún parecía conservar un leve hundimiento. La última marca física de su existencia en este plano. El olor a lavanda y a una edad avanzada flotaba en el aire. Era un alma muy silenciosa, murmuró la monja, deteniéndose en el umbral, respetando su luto como si la habitación fuera ahora un santuario sagrado. Desde que llegó aquí, hace tantas décadas, nunca pudo contarnos su historia. Su voz era apenas un soplo inaudible. Pero sus ojos, hijo mío, los ojos de tu madre hablaban por sí solos. Pasaba horas y horas sentada en esa silla cerca de la ventana, simplemente mirando hacia la reja. Lloviera o hiciera sol, miraba hacia la entrada. Creíamos que esperaba a alguien que nunca vendría. Ahora sé que te esperaba a ti. Pasó toda su vida sentada, esperando el día en que el bebé que salvó de la tormenta entrara por esa puerta. Él se sentó en el borde de la cama y se cubrió el rostro con las manos, sollozando compulsivamente. El llanto de un hombre hecho y derecho sonaba con la fragilidad del bebé que ella alguna vez arrulló. El dolor del arrepentimiento es el peor veneno que un ser humano puede tragar. Un dolor que no tiene cura, no tiene remedio y no tiene vuelta atrás. Deseaba tener el poder de retroceder el reloj. Deseaba haber llegado la noche anterior para sostener su mano mientras partía, para que el último rostro que ella viera en esta tierra fuera el de aquel que representó su mayor y más doloroso acto de amor. Pero la vida no acepta negociaciones, y el tiempo es un juez implacable que no admite apelaciones. ¿Dónde está?, preguntó, y con la voz desgarrando su garganta y los ojos enrojecidos, vueltos hacia la religiosa. El sepelio fue a primera hora de la mañana, poco antes de que llegaras. Fue una ceremonia sencilla, solo con las hermanas de la congregación. Descansa en el camposanto de la ciudad, el cementerio municipal. Se levantó de aquella cama con una urgencia que no sabía de dónde provenía. Necesitaba ir allí. Necesitaba estar cerca de ella, incluso si ella ahora era solo un recuerdo enterrado bajo la tierra fría. Agradeció a la monja, quien le hizo la señal de la cruz en la frente murmurando una bendición silenciosa. Y salió de aquella habitación, sintiendo que dejaba atrás un pedazo irreversible de su propia alma. Al cruzar la puerta doble de cristal de la recepción y pisar nuevamente el patio del asilo, el clima había cambiado drásticamente. La pálida y fría niebla matinal se había condensado. Nubes oscuras, pesadas y amenazadoras cubrían el cielo de extremo a extremo, transformando el día en un crepúsculo precoz y sombrío. El viento aullaba a través de los árboles centenarios, levantando hojas secas en remolinos tristes. Y entonces, como si la propia naturaleza estuviera sintonizada con la devastación que ocurría en su pecho, cayó la primera gota.
Luego otra, y otra más. El cielo lloró. No era una llovizna pasajera. Era un llanto torrencial, denso y pesado. La lluvia se desplomó sobre la ciudad con una fuerza avasalladora, lavando las calles, los techos y su rostro. No corrió hacia el auto para resguardarse. Caminó lentamente bajo el temporal, sintiendo cómo el agua helada empapaba su ropa, penetraba en su abrigo y escurría por su cabello. Era como si las lágrimas que su madre había contenido durante todos aquellos años de soledad en el asilo estuvieran ahora cayendo del firmamento, lavando su culpa, mezclándose con su propio llanto. Entró al auto empapado y encendió el motor. El camino hasta el cementerio municipal transcurrió bajo una cortina de agua casi impenetrable. Los limpiaparabrisas luchaban frenéticamente contra la tormenta, pero su visión continuaba empañada, no solo por la lluvia, sino por el dolor lacerante que lo consumía. En cada semáforo en rojo, en cada esquina, la imagen de aquella joven mujer de la fotografía bailaba en su mente, superpuesta a la dolorosa imagen de aquella cama de hospital vacía y fría. Llegó a las grandes puertas de hierro forjado del cementerio. El lugar parecía un pueblo fantasma, con una vasta extensión de tumbas de mármol blanco y cruces de granito gris bañadas por la lluvia incesante. Estacionó, salió y se enfrentó a la tormenta una vez más. Sus zapatos se hundían en el lodo mientras caminaba por las estrechas callejuelas del Camposanto. No tuvo que buscar mucho. Al final de uno de los pasillos más alejados y humildes, había un montículo de tierra fresca, recién removida. Ninguna lápida lujosa, ninguna estatua de ángel esculpida, ningún mármol brillante. Solo una pequeña y modesta cruz de madera clavada en la tierra húmeda. Se detuvo frente a aquella pequeña elevación de tierra. El sonido de la lluvia golpeando contra la cruz de madera sonaba como el tamborileo de unos dedos impacientes. Era allí, el punto final de un viaje marcado por el sacrificio absoluto. El escenario final de aquella bailarina que un día giró bajo las luces brillantes de la ciudad y que ahora descansaba en la más profunda oscuridad, bajo el abrazo frío de la tierra. No le importó el barro. No le importó el agua helada que le penetraba hasta los huesos. Se dejó caer, de rodillas, sobre la tumba fresca. Sus manos se hundieron en la tierra mojada, como si intentara, en un desespero irracional, cavar la distancia que los separaba y traerla de vuelta. Su cuerpo entero temblaba, sacudido por sollozos violentos que le desgarraban el pecho y se perdían en el ruido ensordecedor de la tormenta. En ese exacto instante, arrodillado en el lodo bajo un cielo que se deshacía en lágrimas, comprendió finalmente la verdadera magnitud de lo que significa amar a alguien. Miró la tierra oscura y cerró los ojos, apretando la lata mojada con la fotografía contra su corazón. Y allí, en medio del Camposanto, inició la conversación que había esperado toda una vida para tener. Madre. La palabra rompió el silencio de la tormenta, saliendo de su garganta no como un susurro, sino como un grito sofocado de dolor y liberación. Estoy aquí. Tu hijito del corazón finalmente ha llegado. Él no sabía si las almas podían escuchar, ni si existía una conciencia del otro lado que recibiera las palabras, pero necesitaba hablar. Arrodillado en aquel lodo espeso, con la lluvia lavándole el rostro y empapando su ropa hasta la piel, comenzó a desahogar todo lo que había estado atrapado en su pecho desde el instante en que abrió aquella caja de lata en el ático. Le habló sobre su infancia feliz, sobre las noches en que Antonio le enseñó a andar en bicicleta en la calle de tierra, y sobre los pasteles calientes que Elena preparaba en las tardes de domingo. Se aseguró de contarle cada detalle de la maravillosa vida que su sacrificio había comprado para él. Necesitaba que ella supiera,
donde quiera que estuviera. Que el dolor indescriptible de entregar a un hijo en la puerta de unos extraños no había sido en vano. Que la juventud que dejó en los escenarios de aquellos clubes nocturnos y que la voz que perdió cantando entre el humo y la tristeza se habían transformado en los cimientos de un hombre honorable, sano y amado. «Venciste», susurró, apoyando la frente en la cruz de madera húmeda. «El mundo intentó destruirte. La vida fue de una crueldad inmensa, robándote la voz, robándote a tu bebé, mas condenándote a décadas de soledad en una habitación minúscula de asilo. Pero venciste, porque la mayor obra de tu vida, tu verdadera canción, soy yo, y estoy vivo, estoy bien, y sé quién eres. Nunca, por todos los días que me queden en esta tierra, olvidaré lo que hiciste por mí». Es momento de reflexionar por un instante sobre la propia vida. ¿Cuántos sacrificios silenciosos se hicieron para que uno pueda estar exactamente donde está ahora? ¿Cuántas noches sin dormir? ¿Cuántas lágrimas tragadas? ¿Cuántas renuncias absolutas tuvieron que hacer los padres, biológicos o de corazón, para pavimentar ese camino? El ser humano tiene el pésimo hábito de enfocarse solo en lo que le falta, en las fallas de quienes lo criaron, olvidando que muchas veces el simple hecho de estar vivo y tener un techo sobre la cabeza es el resultado de una batalla épica que alguien libró en la oscuridad, sin pedir jamás una medalla de reconocimiento. Quien aún tenga a sus padres vivos, biológicos o adoptivos, debería mirarlos hoy. Mirar más allá de las arrugas, más allá del cansancio, e intentar ver la historia no contada de todo a lo que renunciaron. No hay que esperar a estar frente a un montículo de tierra fresca, bajo la lluvia, para decir el «muchas gracias», que está atascado en la garganta. El tiempo, como aquel joven aprendió de la forma más dolorosa posible, no espera a nadie. Él se quedó allí, en el camposanto, hasta que la tormenta comenzó a perder fuerza. La lluvia torrencial se transformó en una llovizna fina y helada, y en el cielo gris oscuro comenzó a ceder espacio a una luz pálida de final de la tarde. Lentamente se puso de pie. Sus piernas estaban entumecidas, cubiertas de barro. Sus manos estaban sucias de la tierra que cubría a la mujer que lo engendró. Miró la fotografía en la caja de lata, ahora protegida por su cuerpo. El rostro de la bailarina le sonreía. La mirada triste parecía, de alguna forma misteriosa, un poco más ligera. No la dejó allí. Ese retrato era el único puente tangible entre los dos. Guardó la caja cuidadosamente en el bolsillo interior de su abrigo, cerca de su pecho, y caminó de regreso por los pasillos silenciosos del cementerio. Dejó atrás su cuerpo, pero se llevó consigo su alma, su historia y su valentía. El viaje de regreso a casa fue diferente. El desespero febril que lo había dominado durante la mañana, la urgencia y el miedo, se habían transformado en un agotamiento profundo, pero pacífico. Era el cansancio que sigue a una gran batalla emocional. El radio del auto seguía apagado, pero el silencio ya no era ensordecedor ni amenazante. Era un silencio respetuoso. La carretera sinuosa parecía menos sombría. Cuando finalmente divisó el letrero que indicaba los límites de su ciudad, el sol ya se estaba poniendo en el horizonte, pintando las nubes con tonos vibrantes de naranja y violeta, como si el cielo estuviera señalando el fin de un ciclo de dolor y el inicio de una nueva comprensión. Estacionó el auto frente a su casa. Las luces del pórtico estaban encendidas. A través de la ventana de la sala, pudo ver las siluetas de Antonio y Elena. Estaban sentados en el sofá, exactamente en la misma posición en la que los había dejado horas antes, o no habían dormido. Probablemente apenas habían respirado durante todo el tiempo que él estuvo fuera. El miedo a que no volviera, a que la verdad los hubiera privado del hijo que amaron incondicionalmente toda la vida.
debía estar corroyéndoles las entrañas. Apagó el motor, salió del auto y caminó hacia la puerta principal. Estaba empapado, sucio de lodo de pies a cabeza, pareciendo el sobreviviente de un naufragio. Cuando giró la manija y abrió la puerta, ambos se levantaron de un salto. Elena se llevó las manos al pecho, con los ojos muy abiertos por el terror. Antonio dio un paso al frente, pero se detuvo, dudando, como si no supiera si tenía el derecho de acercarse a él después de haber ocultado un secreto tan colosal durante 30 años. El joven miró aquellos dos rostros envejecidos. Vio las marcas de preocupación que él mismo había causado a lo largo de los años. Vio la devoción inquebrantable que los hizo aceptarlo en aquella noche de tormenta. La mujer del cementerio le dio la vida biológica. Fue el escudo que lo protegió de una muerte segura, sacrificándose en el proceso. Pero Antonio y Elena le dieron todo lo demás. Le dieron los valores, las curitas en las rodillas raspadas, el incentivo para estudiar, el hombro para llorar en las desilusiones. No eran sus padres solo por un documento o por una circunstancia. Eran sus padres por la fuerza inmensurable del amor diario, de la convivencia, del sudor y de la dedicación. Sin decir una sola palabra, caminó hasta el centro de la sala, ignorando el barro que sus zapatos dejaban en la alfombra limpia de Elena, y abrió los brazos. En que el grito que salió de la garganta de su madre adoptiva fue el sonido del alivio puro. Corrió hacia él y se arrojó a sus brazos, llorando compulsivamente, hundiendo el rostro en su hombro empapado. Antonio llegó justo detrás, envolviéndolos a los dos en un abrazo de oso, con lágrimas gruesas mojando su rostro cansado. Los tres se derrumbaron allí mismo, en medio de la sala de estar, llorando todas las lágrimas que habían contenido durante décadas. Lloraron por el pasado, lloraron por el miedo a perderse y por encima de todo, lloraron por ella, por la mujer de trajes de encaje y cintas que hizo posible ese abrazo. Se ha ido, papá, susurró el joven con la voz quebrada, apretándolos a ambos contra él. Llegué tarde. Falleció anoche. El abrazo de Antonio y Elena se hizo aún más apretado. Elena sollozó, acariciando su cabello mojado. En ese momento, todas las barreras se derrumbaron. Ya no había más secretos en su casa. Ya no existía la sombra silenciosa en el ático. A partir de ese día, la mujer de la fotografía dejaría de ser un fantasma escondido en una caja de lata por vergüenza o miedo. Pasaría a formar parte de su mesa, de sus historias, de su familia. Ellos serían los guardianes de su memoria. El retrato fue sacado de la caja oscura y se le colocó un marco de plata, pasando a ocupar el lugar de honor en la estantería, justo al lado de sus fotos de graduación. La vida es infinitamente compleja y el corazón humano tiene una capacidad de expansión que desafía cualquier lógica. Él descubrió que es perfectamente posible amar a dos madres con la misma intensidad. Una que lo llevó en el vientre y lo salvó con su renuncia, y otra que lo llevó en brazos y lo salvó con su presencia. El amor no se divide, se multiplica. Y la verdadera identidad de un hombre no se define solo por la sangre que corre por sus venas, sino por las elecciones que hace a partir del amor que recibe. Esa es la verdadera cara del sacrificio. Esa es la fuerza inquebrantable de los lazos familiares, ya sean forjados por la genética o por la elección divina del corazón. Nunca se debe subestimar el poder de una madre, sea la que dio a luz en medio de la tormenta o la que abrió la puerta para abrigar al hijo de aquella tormenta. Si esta profunda historia de dolor, perdón y amor verdadero ha tocado tu corazón, si te ha hecho reflexionar sobre tu propia familia y los sacrificios ocultos de aquellos que te aman, te pido que no te vayas aún. Deja un comentario aquí abajo y cuéntame. ¿Cuál ha sido el mayor acto de amor que tus padres
han hecho por ti? Quiero leer cada una de las respuestas. Suscríbete al canal para que continuemos compartiendo estas reflexiones profundas sobre los misterios y las emociones de la vida humana. Y para continuar este viaje emocionante conmigo, he preparado un contenido muy especial. Haz clic en el video que está apareciendo ahora en tu pantalla, donde te cuento otra historia impresionante sobre secretos de familia que quedaron ocultos por generaciones y cómo la verdad tiene el poder absoluto de sanarnos. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí y nos vemos en el próximo video.